Bueno, vamos a continuar trabajando al final, después el pensamiento crítico, con Heráclito. Heráclito es representante del eterno cambio y devenir. También se lo llama el oscuro. ¿Por qué se lo llama el oscuro? Porque él planteaba su teoría con frases metafóricas, con aforismos, para describir su idea acerca del cosmos. La idea fundamental de Heráclito es que la realidad no es sino devenir, incesante transformación. Todo fluye, decía Heráclito, todo pasa y nada permanece. La frase más conocida de Heráclito es justamente: no nos podemos bañar dos veces en el mismo río. La más conocida justamente lo que expresa es eso: cuando yo voy una segunda vez al río, ya no son las mismas aguas, no son las mismas piedras que están debajo, no es el mismo contexto, todo es un fluir continuo y que nada permanece. Ahora, solamente esto no es entender y comprender el verdadero sentido profundo del pensamiento de Heráclito. Sería demasiado sencillo y simple, y si hay algo que no es Heráclito, es precisamente sencillo y simple. Cuando él dice todo cambia y fluye, hay que comprender que en esa época el problema de los griegos era cómo demostrar lógicamente y coherentemente que las cosas cambian. Me detengo. Lo que querían los griegos era explicar desde la lógica, con coherencia y sin contradicciones, cómo era posible que el cambio sucediese. No es que no se daban cuenta que cuando vas por la calle alguien camina y se mueve y que nosotros nacemos y nos morimos. Lo que ellos querían hacer era explicar lógicamente, racionalmente, cómo es que eso puede suceder. Cómo desde el pensamiento lógico y racional yo puedo demostrar que el cambio sucede. ¿Cómo es que yo nazco hoy y dentro de tantos años me muero? ¿Cómo es que hay un árbol en semilla y de pronto la semilla se transforma en árbol? Este era el problema de los griegos. Era un trabajo intelectual y de abstracción. Yo les dije hace un rato, la abstracción llevada a su máximo exponente. Y hago un paréntesis más. Ojo que esto es precisamente lo que yo llamo pensamiento crítico, que es lo que voy a decir después. Necesitamos desarrollar este pensamiento porque en realidad es lo que nos lleva a la reflexión. Más de uno estará diciendo: ¿para qué quiero saber lo obvio, que las cosas se mueven? En realidad a los griegos y a estos dos autores los movía a pensar el asombro por lo que los rodeaba. Imagínense ustedes estar en Grecia, en la zona del Egeo en este momento, ¿no? El desarrollo cultural e intelectual que tenían los griegos, su gran riqueza y el aporte a la humanidad, es que ellos deseaban demostrar cómo sucedían las cosas. Esto era el objetivo fundamental, el proceso lógico del acontecimiento. Y justamente el pensamiento crítico es poder explicar y argumentar coherentemente, no por una mera opinión surgida del sesgo individual de alguien, que hoy es muy común, que además lo expresa como verdad indiscutible. Si hay dos personajes que tratan de explicar y demostrar esto más allá de las consecuencias que tienen, porque les faltaban elementos en esa época, tenían solamente la mente y la razón, solamente eso. Ahora, también es verdad que nosotros, si hacemos un salto en el tiempo, si sabemos cómo desarrollaron estos autores el pensamiento crítico y cómo un modelo de argumentación nos enriquece, quiero yo demostrar por qué es importante estudiar filosofía. Ojo, la filosofía es una de las maneras, yo elijo la filosofía, pero puede ser a través de otros conocimientos, no es único, pero es algo que me parece importante. Yo puedo aprender, puedo desarrollar mi pensamiento individual para poder comprender y desarrollar una mirada mucho más amplia y crítica y válida para poder tomar decisiones. En este momento, dicho esto, yo lo que creo es que es una manera de darnos cuenta cuándo es una fake news,
digamos, lo traigo a la actualidad porque hoy, justamente en esos saltos de sesgo y en eso que, viste, doy una opinión sin ningún fundamento y sin ningún desarrollo racional, parece como que todo es verdad. Justamente a esto es lo que voy. Necesitamos como seres humanos, hoy más que en cualquier otro momento, en esta época más que en cualquier otra, que podamos ser conscientes de poder argumentar y analizar si lo que estamos viendo y lo que estamos observando tiene lógica y es coherente. Bien, la síntesis del pensamiento de Heráclito podemos decir que fue el primero en presentar en Grecia un concepto de eternidad como infinidad temporal del ser. Es decir, el ser fluye, no hay principio ni fin. Es un eterno fluir. ¿Qué decimos cuando decimos ser? A veces siempre me están preguntando, ¿pero qué es el ser? Bueno, miren, es muy sencillo explicarlo. La diversidad de las cosas que nos rodea tienen un nombre. La casa, el yo, el árbol, las personas, el auto. Lo que podemos decir de todas ellas es que son. Esto es lo único permanente, veían los griegos. ¿Qué es lo permanente y común a todas las cosas diferentes? El ser, justamente, que son. Podemos decir de ellas que son. Por lo tanto, ¿en qué consiste el mundo? ¿Cuál es su fundamento? Lo que lo hace ser tal como es. Es decir, ¿cómo es que hay algo que los une? ¿Qué es aquello que une a todo eso, que es diferente y diverso? Para Heráclito afirma que es el fuego siempre vivo. Bueno, en esto se parece un poco a Tales, recuerdan que decía el agua, a otros que decían el aire, pero de todas maneras no se queda acá con el fuego. Aparentemente para Heráclito el fuego es como una metáfora, ¿no? Porque el fuego es algo que se mueve continuamente, la combustión se transforma, vieron que transforma lo que está quemando. En realidad tiene que ver más con eso. Sin embargo, en el fragmento 30 que se rescató de Heráclito, dice que el mundo se enciende y se apaga según medida. Esta palabra medida es crucial para poder interpretar el pensamiento de Heráclito. Esta expresión indica que el cambio de que se trata está sometido a un cierto ritmo alterno, como por ejemplo el ritmo cíclico de las estaciones o del nacimiento y la muerte. Es como que todos los cambios que él ve tienen como un cierto ritmo. Nacen, se mueren, vienen y van, pero no de cualquier manera, ¿eh? Recuerden que para los griegos todo tenía que ser armonioso y ordenado, por eso el concepto de medida. Era impensable para un griego y para Heráclito y en general que las cosas sucedieran caóticamente. Era impensable para ellos. El caos no existe porque eso es inmoral. Después vamos a ver cómo ellos asocian la moral con la armonía. Por eso él tiene que demostrar que hay algo por debajo de ese fluir continuo. Estaba en una encrucijada lógica, Heráclito, igual que Parménides. Por un lado veía que todo fluía, que todo cambiaba, pero impensable, y a su vez impensable para que todo eso cambiara sin un orden. Es decir, yo no puedo creer, decía Heráclito, que todo esto cambie si no tiene un orden. Es imposible, no estaba en el pensamiento griego. Tenía que encontrar un concepto que pudiera conectar todo ese cambio. Y justamente lo encuentra en lo que él llama el logos. La palabra logos en griego tiene muchas acepciones. Puede significar reunión, puede significar pensamiento y puede significar inteligencia, significa también palabra. Por eso, para Heráclito, todo cambia menos el logos. Para explicar el funcionamiento aparece otro término, que es el término guerra. Él compara con la guerra, pero no en el sentido de muerte, sino en el sentido de contrarios.
El término guerra pone de relieve en la noción de cambio un matiz que no es difícil comprender. La guerra supone siempre contrarios, como dos bandos, y según ya sabemos, el cambio implica un par de opuestos, por ejemplo, ser y no ser. Lo que ellos veían es que algo era y que de pronto dejaba de ser. Este ser-no ser era la contradicción que no podían resolver, como si fuesen contendientes o contrincantes, el ser y el no ser. En efecto, Heráclito concibió lo absoluto como proceso dialéctico, igual que como observó Hegel muchos siglos después. Hegel resuelve lo que es la dialéctica, que después retoma Marx, después de Hegel, justamente qué pasa con esa dialéctica. La dialéctica lo que tenía después era un tercer elemento que era la síntesis, pero no lo ve esto Heráclito, ni lo ve Parménides posteriormente. Todas las cosas ocurren, dice Heráclito, según discordia y necesidad. Es decir, además lo vemos en la vida diaria. Cuando hay conflicto, resolvemos el conflicto, ¿qué pasa? Bueno, se resuelve y supera el conflicto. El conflicto se dice hoy mismo que en realidad es el motor del crecimiento y del desarrollo. Bueno, en realidad no están tan equivocados, no estaba tan equivocado. Nos empuja a superar el conflicto y por ende nos hace crecer hacia una mirada superadora. Y esto es lo que decía Heráclito. Nos enseña además que los opuestos, sin dejar de serlo, no son nada separado de modo absoluto. Es como que son dos términos relativos de una misma realidad. Es decir, no es que yo separo uno y lo puedo separar del otro. No, están siempre como complementarios en un solo dinamismo, de una unidad superior que los engloba y domina. En comprenderlo reside la sabiduría, dice Heráclito. Y digo yo también, cuando comprendemos estas cosas y después las podemos llevar a nuestro ámbito personal y diario, entonces somos más sabios. Ahora, en el próximo video, vamos a ver a Parménides.